En 2022 el peso mexicano fue una de las monedas, sino que la moneda más apreciada frente al dólar. En las últimas fechas, pues hemos seguido viendo esta apreciación que ha llevado a nuestra moneda a niveles pues de tiempos de Peña Nieto, y no los peores tiempos, sino tiempos promedios de Peña Nieto. En las últimas fechas hemos visto que el peso ha alcanzado las 17.45 unidades por dólar. O sea, usted quiere un dólar y pues en estas equivalencias, promedios, en diferentes casas de cambio se logra observar incluso hasta 17.45. Hoy, de hecho, el peso está en prácticamente su cierre, 17.61. Usted ya conoce a Alejandro García Medina, es especialista en temas económicos. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues sigue el tema del superpeso, que ya lo hemos tocado, digamos, de manera secundaria con otros temas, hablando de macroeconomía. Claro. Y esto pues tiene cosas buenas, ¿no?, para nuestro país. Sí. Pero también podríamos decir que existen cosas malas. Vamos a hablar de esto. ¿Quién gana? ¿Gana México? ¿Ganan los mexicanos? ¿Ganan todos con el superpeso, con esta condición? Sí, yo creo que es muy importante justo hacer esa diferenciación entre ganadores y perdedores, ¿no?, con este asunto del superpeso. Y para dar un poco de contexto, como lo hacías, pues cerramos el año en 19.49 pesos. Sí. Y ahorita hemos tenido una apreciación de la moneda de alrededor de 10%, es decir, la moneda, digamos, se ha apreciado en casi 2 pesos por dólar, ¿no? Entonces es una apreciación bastante sustancial, ¿sí? Una apreciación que pues ya venía de una apreciación pasada, ¿no?, del 2022, en el cual también la moneda mexicana se apreció. Entonces, pues obviamente esta es una tendencia que vale la pena analizar en lo que tiene que ver con el largo y el corto plazo, ¿no? Porque luego nos confundimos entre que un día, por ejemplo, estaba en 17.49 y ahora está en 17.60 y nos vamos confundiendo en eso, pero en realidad cuando uno ve la trayectoria, la tendencia, con base en años, con base en meses, encontramos muy fuertemente una apreciación, y eso genera ganadores y genera perdedores. Creo que sería importante empezar primero por los ganadores. ¿Quiénes son los primeros ganadores en este sentido? Todas aquellas empresas que se encarguen de importar, ¿no? Es decir, que se encarguen de comprar sus insumos en el exterior y luego los vendan a los mexicanos. Okay. Entonces, si tus costos están en dólares y tus ingresos están en pesos, te permite, digamos, que tus costos se hayan abaratado, por lo menos en lo que va del año, en alrededor de 10%. ¿Qué empresas se nos pueden venir rápidamente a la mente? Pues tenemos los minoristas, digamos, como por ejemplo Liverpool, Fábricas de Francia, ese tipo de tiendas, ¿no?, que compran importado, ¿no? Y hay más tiendas de ese estilo. Incluso microempresarios que, por ejemplo, ya que estás en esto de si yo me dedico a la venta de playeras, ¿no?, que pues traigo del extranjero, que normalmente la divisa que se utiliza es el dólar, independientemente si lo traigo de Estados Unidos, sí, me va a costar pues 2 pesos más barato que lo que costaba en diciembre si no se ha modificado ese precio, ¿no? Así es, productos de China. Y ahí estamos viendo en pantalla la tendencia que trae el peso. O sea, no es una cuestión de un día, no es que un día el peso se apreció y que bueno, regresó para arriba. No, ya lleva una tendencia y ahí estamos viendo. Son tendencias pues que desde el pico más alto, el que estamos viendo hacia la izquierda, es de julio del año pasado, donde estaba el peso llegó a estar hasta 20.82, 14 de julio del año pasado. Y si regresamos más en el tiempo, llegamos a niveles de 21, casi en los 22, en la pandemia, ¿no? Sí. Sí, y de ahí ya empezó, bueno, y continuó. Bueno, llegamos a 24.60. Digo, sí, obviamente esa es una de las cosas que no deberíamos de tomar tanto en cuenta, porque son esos, digamos,
pues albazos, o no, más bien Si quieres hablamos de eso en cuanto a que esos son las cosas que los economistas llamamos ruido. Okay. Resulta que el dólar tiene un comportamiento especial. Cuando el mundo financiero se siente atemorizado, recurren a refugiarse en el dólar, ¿no? Y eso provoca que mucha gente pues deje sus inversiones en otros países, en instrumentos financieros de otros países, las vendan y entonces compren dólares o compren instrumentos norteamericanos. Y eso es lo que provoca, digamos, esas fluctuaciones. Pero inmediatamente cuando regresa la calma, digamos, la cordura al mundo, regresan otra vez las tendencias, ¿no? Sí. Y eso es lo que finalmente estamos viendo con el peso y con otras monedas en el mundo. Pero siguiendo en el tema de los ganadores, tenemos también ganadores, por ejemplo, los turistas mexicanos que deciden salir al extranjero. Claro. Se ha abaratado sustancialmente ese turismo. Comparado con países latinoamericanos, pero también Europa, Estados Unidos es ahora mucho más asequible para el turista mexicano, y esto también puede hacer que gente que no estaba quizás habituada a salir ahora se vuelva algo real, claro, en cuanto a sus posibilidades económicas. Por otro lado, y para mí ese es uno de los fenómenos más interesantes, es los deudores en dólares. Eso te iba a decir, la deuda. Bueno, no solamente de la gente, sino también del país, que se reduce, ¿no? Y de las empresas. Y esa es la parte en la que a mí se me hace más interesante, porque la mayoría de las deudas en dólares las tienen empresas fuertes, empresas muy grandes, que logran, digamos, tener estas relaciones con financieros internacionales, ¿no? Sí. Y de esta forma, ahora, ¿qué sucede? Que tú puedes contratar una deuda en dólares, y esta deuda, a pesar de todo el tema de las tasas de interés, la ganancia que ha tenido el peso permite que esa deuda sea, en términos reales, sea más barata, ¿no? Yeah. ¿Y por qué es importante esto? Porque las empresas en su gran mayoría invierten con deuda. Entonces eso significa que, por ejemplo, por un lado invierten con deuda, y por otro lado las máquinas ahora, la tecnología sale más barata, porque en realidad la tecnología mexicana, las máquinas, pues en gran medida se importan. Claro. Y entonces ahora es más fácil poder importar productos de alta gama tecnológica, o comprar ciertos servicios que están tasados en dólares, y ahora es mucho más barato. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas están empezando un proceso de mayor tecnificación, porque el hecho de que ahora salga más barato el capital, vuelve a las empresas más productivas, porque las empresas se componen de capital y trabajo. Entonces ahora el capital es más barato, y entonces las empresas pueden aprovechar eso para tener una empresa mucho más productiva. Otro fenómeno importante es que en México la tasa real, digamos, lo que tiene que ver con la tasa a la cual te prestan los bancos menos la inflación, es del 5% en términos reales. Okay. En Estados Unidos es del 0.5%. Sí. ¿Qué quiere decir esto? 10 veces más te paga México por tener tu dinero en el banco o en ciertos instrumentos, por ejemplo como CETES, versus lo que te pagaría en Estados Unidos. Entonces, ¿qué están haciendo muchos financieros norteamericanos? Contratan deuda en dólares y se vienen a comprar instrumentos financieros en México. De esa forma ganan claro, el diferencial de las tasas. ¿Pero qué significa esto? Que más dólares están entrando a la economía mexicana, y eso hace que el peso se aprecie todavía más. Exacto. Digamos que eso es uno de los factores que están ayudando más a este fenómeno. Sí, eso es un factor muy importante. Otro factor importante es el tema de las exportaciones. Okay. Y aquí en ese sentido se habla mucho de que los grandes perdedores son los exportadores. Exactamente, vamos a pasar a esa parte. Sí. Los grandes perdedores, porque parece que es una competencia entre el peso y el dólar, y que ahora que está más barato el dólar, pues es algo positivo enteramente, y no. Hay perdedores también. Sí, como en todo, como en casi todo movimiento económico, hay quien gana y quien pierde, ¿no? Los exportadores, que llevaban pues básicamente 20 años de ganar, dado la depreciación del peso, ahora se invierte el esquema. Pensamos en un productor de aguacate que vendía a $1 el aguacate, pues él recibía en México 20 pesos por el kilo de aguacate. Ahora
recibe 17 pesos por el kilo de aguacate, por simplificar las Sí, cosas, claro, ¿no? claro. Ahora ya los dólares que él recibe ya no tienen el mismo poder adquisitivo que tenían antes. Sí. Definitivamente ahí hay una pérdida. La parte interesante de todo esto es que las exportaciones en México siguen creciendo, siguen robustas. Entonces no estamos viendo, digamos, una pérdida de competitividad del sector exportador, Okay. Porque hay muchas cosas que inciden además de eso, como lo que ya hemos hablado aquí de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, hace que invariantemente, aunque ahora ya sea, digamos que, aunque los dólares valgan menos, aún así haya una gran cantidad de inversionistas extranjeros, de inversión extranjera directa en el país, Sí. aunque para los inversionistas extranjeros les sea más caro. Porque imagina, tú traes dólares de donde sea del mundo, vas a invertir en una nueva planta, digamos Tesla, y ahora pues pagar la tierra, pagar a los trabajadores, pagar pues la construcción de la planta, le va a salir más caro a Elon Musk. Exactamente. Pero aún así están llegando. Eso quiere decir, o sea, aún así está llegando más inversión extranjera. Eso quiere decir que hay algo más profundo, que es lo que ya platicábamos de la relocalización de las fábricas en México, que va más allá de nuestra apreciación de la moneda. Aún con la apreciación, México está recibiendo más dólares. ¿El turismo también es un perdedor? El turismo, bueno, el mexicano que sale es un ganador. Es un ganador. El extranjero que llega a México, sí, pierde, digamos, ese poder adquisitivo que antes tenía. Aún así, el turismo ya retomó y supera sus niveles de prepandemia. Okay. Entonces, lo comento porque es interesante, porque aún incluso otro perdedor son los que reciben remesas. Okay. Estas familias que reciben remesas desde Estados Unidos, pues ahora esos $20 que recibían, o $200, $2,000, ahora compran menos bienes y productos en México, pero contrasta con que están recibiendo más remesas de las que recibían antes, ¿no? Y también hay que decir que esas familias no solamente reciben remesas, también están recibiendo apoyos, y muchas otras que viven de la economía informal reciben más pesos más valiosos, digamos, ¿no? Alex, nos queda prácticamente un minutito. Vamos a ir concluyendo esta parte. ¿Con qué nos vamos quedando también de esta situación? Yo quería preguntar varias cosas, retomar el nearshoring. ¿Qué tanto puede seguir revaluándose el peso? ¿Se puede caer, puede regresar la tendencia de que el dólar cueste más? Pero, a ver, ¿con qué nos despedimos? Un gran ganador al final que somos todos los consumidores en México es que un peso fuerte, con esta tendencia de apreciación, nos ayuda a controlar la inflación, y eso también ha sido un factor por el cual la inflación no se ha desbocado, ¿no? Okay. Yo creo que esa sería la parte más importante. Y bueno, y los factores, vemos, perdón, nada más para terminar de concluir, claro que hay nubes, digamos, grises en el panorama. Okay. Un problema, algo que pudiera hacer que la moneda mexicana regresara quizás a niveles de 19 o 20 pesos, puede ser el hecho de que Estados Unidos no renueve su deuda pública, que tienen un techo a la deuda y tienen que subirlo para poder continuar pagando los salarios de los burócratas. Estados Unidos está en un problema muy grave financiero. Eso puede asustar a los mercados y entonces puede hacer que el peso rebote. Pero todo esto que hemos hablado son tendencias de largo plazo. Entonces, aunque el día de mañana veamos que el peso suba muy fuertemente hacia arriba, o sea, es decir, que en vez de 17 llegue a 20, va a regresar a su tendencia de apreciación, porque su tendencia de apreciación tiene que ver con factores que siguen llegando, que siguen moviéndose, aunque el día de mañana pase algo que asuste a los inversionistas, va a regresar otra vez a que se siga apreciando, y es probable que continúe esta apreciación durante muchos años. Muchos años, pero digamos, Estados Unidos es una economía en términos generales sólida, aunque tiene ahí problemas de deuda, pues es probable que también se regrese muchos años más a la tendencia a que el dólar cueste más.
Bueno, hasta ahorita todos los indicadores que hemos visto nos indican a que el peso va a seguirse apreciando durante varios años. O sea, no hay una definición, quizás 5 años es lo que... La guerra comercial de Estados Unidos con China no se va a quitar pronto. Hay varios factores que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un mercado laboral muy reducido. Hay muy pocas gentes que quieran trabajar en Estados Unidos. No van a nacer 2, 3 millones o 15 millones de norteamericanos y van a crecer y tener 18 años en un asentamiento. Entonces, hay muchos factores que hacen que la moneda mexicana se siga apreciando por varios años, aunque hay episodios de volatilidad y eso no se puede descartar. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez, y tenemos ahí varios temas pendientes que ya dijimos vamos a hablar. Claro que sí. Espero la próxima semana. Es Alejandro García Medina, economista, y nosotros vamos a una pausa. Regresamos a la recta final de este reporte de la noche. Reporte de